hoy en De Frente con Sabrina Bancal está Martín Torrijos Espino, expresidente de la República, exsecretario general del PRD y candidato a la presidencia por el Partido Popular. Algunos hechos poco conocidos de la vida de Martín Torrijos, aunque nos fue difícil encontrar, es que terminó su escuela secundaria en una academia militar en Estados Unidos. Su padre, Omar Torrijos, deseaba que estudiara ingeniería de minas y además le pidió que fuera el padrino de Tuira, su hermana más pequeña. Y usted puede participar en nuestro programa el día de hoy y la pregunta en nuestro sondeo es la siguiente: ¿debe renunciar Martín Torrijos al PRD? Opine al hashtag De Frente Sabrina. Buenos días, presidente. ¿Cómo está? Expresidente Martín, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Usted ha estado prácticamente en todos los medios de comunicación, en todos los espacios, y es por eso que hoy pretendo hacerle las preguntas que todavía usted no ha contestado. Y para mí la primera de ellas tiene que ver con el contrato minero. Aquí estuvo inaugurando el programa su ex embajador en Naciones Unidas, Ricardo Alberto Arias. Él catalogó ese contrato como un enclave colonial. Alguien como el diputado Juan Diego Vázquez habló de una quinta frontera y dijo que los verdaderos torrijistas que se quedaban callados con ese contrato eran unos hipócritas. ¿Usted qué piensa de ese contrato minero? Mira, si este es el contrato que piensa la presidencia, el Ejecutivo enviar a la Asamblea Legislativa, yo como ciudadano le recomendaría a los diputados que lo rechacen. Lo rechacen porque efectivamente este contrato tiene una cesión de soberanía, en términos simples. No puede ser que tú en un contrato con una empresa privada extranjera determines por los próximos 40 años el uso de los fondos que son del Estado en última instancia. O sea, si el día que las próximas 8 administraciones, cualquiera decida que esos fondos tal vez puedan ser mejor utilizados para cualquier uso, descentralización en buen término o enteros para el tema del seguro social, tendrías que volver a renegociar el contrato. Eso no tiene ningún sentido realmente. Tiene problemas en términos de que no puedes cobrar regalías después de utilidades. Eso es Panamá por 2. Eso nos ha traído conflictos, nos ha obligado a renegociar contratos en otras épocas y creo que podrían corregirlo antes de llevarlo a la Asamblea. Y también hay un tema de que aquí no se ha dado una discusión real. O sea, esta consulta se hace muy difícil tener la observación, no se han publicado los contratos que deberían estar accesibles a todo el mundo, que fuera fácil de imprimir y no hace falta un estudio de costo-beneficio social que no se ha presentado. Entonces, tal cual como está, habría que pedirle a la Asamblea que lo rechace de la manera más vehemente y además con la conciencia de que allí no están representados los mejores intereses para el país. ¿A usted le parece realista que la actual Asamblea, conformada mayoritariamente por diputados del PRD, que están haciendo abiertamente campaña por el vicepresidente José Gabriel Carrizo, va a rechazar ese contrato? Bueno, la parte política es obvio que están ahí. Bueno, por lo menos aquí puede haber algo de conciencia social y sobre todo algo que no nos herede unas dificultades hacia el futuro. Ya hemos tenido experiencia con los tratados que ningún panameño firmó, con la falta de transparencia en esto, con Panama Ports, en fin. Yo creo que sería dejarle a las futuras generaciones un mecanismo de algo que realmente no recoge los mejores intereses del país. Ojalá por algo de conciencia, por algo de amor al país, lo rechacen. Usted ha sido muy crítico en términos genéricos del actual gobierno y de la actual dirigencia del PRD. Pero vimos en el evento de lanzamiento de su candidatura a alguien como Ramón Ashby, representante de Caledonia, condenado por peculado, $500,000 de la Junta Comunal de Caledonia. ¿No es ese comportamiento semejante a lo que usted critica? No, él saldrá a explicar su caso en particular. Y él sin duda tiene una explicación y te dirá, y no soy yo quien lo va a defender, él se defenderá por sí mismo de lo que es y no es cierto. Pero no, o sea, yo tengo mi conciencia tranquila, una determinación férrea del combate a la corrupción y allí no hay nada que me va a desviar. O sea, yo no estoy aquí para engañar a nadie, creo que el país hay que recuperarlo en decencia, en democracia y pasa porque la ley se le aplica a todos por igual.
Vuelvo a decirle que usted ha hablado en forma genérica del clientelismo, la utilización de fondos públicos y la corrupción en el actual gobierno, pero usted evita mencionar nombres y lo invito a que lo haga de frente en este momento. ¿Qué piensa usted de José Gabriel Carrizo? Mira, creo que no es ni el presente y mucho menos el futuro del país. O sea, hay una serie de vicios asociados a este gobierno que una candidatura de él las recoge todas y creo que el país requiere de otro tema. Él no es ni debe ser de ninguna forma, es candidato al gobierno, pero sin duda no es el candidato favorito del partido. Hay una diferencia entre el candidato del partido y el candidato al gobierno. Yo creo que sentimentalmente yo soy el candidato del partido. ¿Qué piensa usted del poder que tiene un diputado como Benicio Robinson? Nunca había visto una persona que concentrara más poder que él. Tampoco había visto un presidente que delegara el poder en otros como lo ha hecho el presidente Cortizo. Deme una opinión de la utilización abierta y descarada de los fondos de la descentralización para la campaña oficialista. Es un descaro, es realmente la utilización de los fondos del Estado para beneficio político, no solo de los candidatos que ellos quieren apoyar, sino también la manera de tener injerencia e influencia política en otros partidos, que de hecho en todos los partidos políticos del gobierno se está metiendo de una forma u otra. ¿Cuál para usted ha sido el mayor escándalo de este gobierno? Uy, es que hay muchos. No, deme uno. Yo creo que la poca transparencia en el manejo de la pandemia. No hay duda que hay aciertos en el tema de la transparencia, pero hay otros temas que dejaron muchas dudas en el sentir ciudadano de cómo se gastaron los fondos. ¿Por qué se quedó callado durante la pandemia? Hombre, porque creía que lo importante era que echáramos hacia adelante el país, pero no me he quedado callado, he venido denunciando las irregularidades y los que se están dando, y siempre hay un momento para las cosas y otro no. Creo que en medio de la pandemia lo que todos teníamos que hacer era empujar en una misma dirección, porque se trataba de la vida de todos los panameños. Se quedó callado para dedicarse un poco a la cosa importante para usted, que en ese momento era la vida de los panameños. En su equipo está Rosario Turner. Ella le ha comentado, manifestado por qué salió, por qué la sacaron de esa manera abrupta del gobierno. Mira, Rosario es una persona íntegra, de mucha moral, con capacidad, con amor al país, y creo que en su momento ella hablará de cuáles fueron las circunstancias, pero es una persona en la cual goza de mi entera confianza y de mi admiración hoy y siempre lo ha sido. Hay sectores que hablan de la relación entre José Gabriel Carrizo y los actuales ministros que lo rodean y el expresidente Ricardo Martinelli. ¿Qué opina usted de esa relación o de esa existencia de esa relación? Mira, no hay duda que el país ha venido tejiendo una relación de intereses económicos y no de intereses del país, sociales, de prevalecer los intereses nacionales, los intereses comunes. Nada me extraña y todo saldrá. No tengo duda que todas estas relaciones políticas, económicas, comerciales, de negocio, en algún momento van a salir. Hablemos un poco de las sombras de su gobierno, porque usted en campaña ha hablado de los aciertos que se le reconocen, pero en el tema de corrupción y transparencia, quiero recordar que un fuero penal electoral lo salvó de la reapertura del caso Cemis. Odebrecht llegó a Panamá de su mano y nunca hemos escuchado una explicación de la ley que permitió una millonaria reducción de impuestos en la venta de banismo. Yo quiero preguntarle a usted por qué los panameños que recuerdan esto o que lo están recordando ahora deberían confiar en usted en el tema de corrupción y transparencia, de lucha contra la corrupción. Mira, el CEMI fue juzgado no solo jurídicamente, sino también de una manera de la sociedad. O sea, esto pasó en el 2002 y en el 2004 gané con el 47%. Creo que hay una respuesta de lo que fue el CEMI y habían otros intereses ahí, pero no me salvé por un tema jurídico. Yo pedí una investigación, nunca me opuse a una investigación, tuve la oportunidad de defenderme dentro del proceso y no es una salvación por ningún tema, fue un tema de que fue a la elección popular y no se aprobó, y pasé con el 47%. Luego en Odebrecht sí, Odebrecht llegó en mi gobierno, pero Odebrecht llegó en ese momento a todos los países de América, Estados Unidos, África, Europa, era una de las compañías constructoras más importantes del mundo. Ahora, lo que nadie dice es que efectivamente todas las obras de mi gobierno se investigaron, no me opuse a ninguna, no dije que era persecución,
enfrenté las investigaciones y después de haber investigado no soy parte de ningún proceso dentro y fuera de Odebrecht. Y sobre el tema de esa ley, quiero que sepas que esa fue una de las leyes que más impuestos recolectó, porque la otra era realmente un espejismo, o sea, que te pagaran sobre utilidades nadie lo declaraba. Acá tú agarras la plata cuando se hace la transacción. No fue un favor político ni un favor financiero y mucho menos nos beneficiamos de ninguna acción de mi gobierno. Uno de los hechos más escandalosos a juzgar por muchos sectores durante este gobierno han sido los créditos fiscales a algunos empresarios turísticos. ¿Qué piensa usted de estos subsidios para grupos privilegiados? No se deben dar, o sea, sin duda tiene que haber una política que beneficie a la mayoría y si se requiere de algunos incentivos, tiene que ser incentivos específicos que ayuden a mejorar la condición de vida. No puede ser que por influencia o por intereses o por la manera de llegar a controlar la asamblea o de lograr favores en la asamblea, algunos grupos puedan desde afuera, como que dicen, meter 3 puntos en la cancha sin ninguna otra consideración que su beneficio. No estoy de acuerdo. ¿Qué hay de los subsidios que se crearon en pandemia y que se han seguido estirando por una conveniencia política? ¿Qué hará Martín Torrijos con ellos? Mira, no hay duda que hay subsidios que son necesarios, pero hay subsidios que son necesarios por periodos o circunstancias específicas. Te pongo un ejemplo. Lo que no hemos gastado, y no tiene que ver con la pandemia, pero millones y millones y miles de millones de dólares en el combate a la pobreza no ha funcionado porque no hay una política social que atienda el problema de la pobreza. Lo que tenemos que lograr, y estoy seguro que las personas prefieren vivir con dignidad que estar viviendo de dádiva. Entonces eso es un tema de, sí, hay que buscar una revisión oportuna y entender que los subsidios, siempre y cuando uno les dé un acompañamiento a la gente para poder valerse por sí mismos, deben tener un carácter de temporalidad. Bueno, voy a dejar hasta aquí este primer bloque. En el segundo vamos a hablar del crecimiento de la planilla estatal, de las soluciones concretas a la situación que vive la Caja del Seguro Social y otros temas más. Quédese aquí, estoy hablando de frente con el expresidente Martín Torrijos. Y en De Frente con Sabrina Bacal está el expresidente Martín Torrijos, candidato por el Partido Popular, contestando algunas de las preguntas que no se le habían hecho o no había contestado aquí en De Frente. Seguimos con la planilla estatal. Ha seguido creciendo sin que se tenga la menor consideración en la capacidad del Estado para resolver las demandas ciudadanas y en un endeudamiento que muchos han calificado de irresponsable. ¿Qué hará Martín Torrijos de llegar a ser presidente con la planilla estatal? Yo creo que hay que hacer una política que vea todos los gastos, no solo es un tema de planilla, hay un montón de gastos que no se han atendido, que se pueden atender. Y creo que en la medida que entendamos que los ingresos no van a alcanzar, que hay un nivel de deuda demasiado elevado para poderle hacer frente a tanta demanda social que se ha acumulado, a la reinstitucionalización del país, entonces podremos entender de que efectivamente habrá que apretarse el cinturón, pero no solo un tema de planilla, es otros gastos que se han dado y sobre todo un combate a la corrupción para que, abaratando costos que hoy se pagan en coimas, puedan irse a atender los problemas y los programas que requiere la sociedad panameña. Uno de los problemas más graves es la Caja del Seguro Social y sobre todo el estado del programa de invalidez, vejez y muerte. Usted ha recordado las decisiones que tomó en ese momento cuando fue presidente, pero no ha hablado de un plan concreto de llegar a ser presidente. Y por favor no nos diga diálogo porque en el diálogo nos tienen en el carrito del diálogo nos tiene este gobierno. Yo quiero preguntarle, de llegar a ser presidente, ¿usted aplicará las medidas paramétricas? Y si no son esas medidas, ¿cuál es su plan? Mira, no hay una solución mágica para resolver los problemas del Seguro Social en ninguna parte del mundo. Todos los países buscan modelos, se adaptan a la realidad y la solución del Seguro Social es que la sociedad esté dispuesta a pagar. Y sí se requiere un diálogo, pero los diálogos que hicieron mi gobierno fueron con una propuesta concreta y tuvimos un periodo difícil, pero llegamos a un acuerdo. Eso va a pasar de nuevo, vamos a vivir un periodo difícil, pero nadie puede decirte de antemano cuál es la solución. La solución pueden ser muchos elementos y realmente es la solución que la sociedad esté dispuesta a pagar en un momento dado.
Usted ha hablado de reformas constitucionales. ¿Podría mencionarnos una reforma constitucional concreta que piensa que el país necesita y también el método más relevante o más apropiado para realizarlo? Mira, hay temas de la relación entre los órganos del Estado. Yo creo que eso tiene que revisarse. La forma de tener diputados, que podamos tener diputados nacionales, diputados provinciales, que no sea condenar a un electorado a que tiene que siempre verse un universo muy pequeño. Hay reformas que requieren de garantizar nuevos derechos que tiene la ciudadanía. Ahora, esto no creo que deba ser al inicio del gobierno, debe ser la conclusión de un periodo de reformas permanentes, de una nueva institucionalidad que se cree y que luego tengamos nuevas reglas del juego. Y tampoco soy ingenuo pensar de que una asamblea como la de hoy va a aprobar unas reformas constitucionales, no es real, pero busquemos en su momento, pasados los primeros años, donde podamos corregir y arreglar la casa, la forma de que implementemos y que podamos llegar a una nueva constitución. Usted ha hablado mucho de una alianza entre varios sectores para lograr que una persona como Ricardo Martinelli no repita en el poder. ¿Cuáles serían esos principios no negociables para usted para aliarse con alguien? ¿Con quién no se aliaría? ¿Con quién no conversaría? Mira, no hablo ni con Ricardo Martinelli ni he hablado con el gobierno, el candidato del gobierno. Creo que de allí uno podría hablar con cualquiera de las fuerzas políticas, sobre todo las fuerzas sociales, que es donde debemos hacer un esfuerzo para sumar a los panameños en un proyecto común. No se trata de acomodarse entre los políticos, yo creo que esta debe ser una alianza mucho más amplia, consultar con gremios, consultar con sindicatos, con gente que realmente han ido alejando de poder tomar decisiones sobre el país. Entonces, creo que tiene que hacer una alianza más amplia que los partidos políticos, pero no es la repartición de los políticos sobre el poder o la repartición de las curules. Creo que deberíamos ver con mucha más desprendimiento y con mucha más solidaridad el momento que vive el país. Ya que estamos hablando de principios, quiero escuchar su posición sobre el deterioro democrático que vive Centroamérica. Y ese deterioro va desde una dictadura que persigue abiertamente a cualquier opositor como Nicaragua, hasta un líder populista y muy popular como Nayib Bukele, que utiliza las redes sociales para, violando las garantías fundamentales, lograr éxitos o supuestos éxitos en el combate a la delincuencia. ¿Cuál es su posición y su visión de ambos gobiernos? Mira, sin duda los países tienen que velar para que la gente encuentre en la democracia una manera también de solucionar sus problemas, no solo de cambiar a los gobernantes, sino que la democracia funcione y eso se ha venido debilitando. Se ha venido debilitando en Centroamérica, en el sur. Cada vez hay gente que no respeta la democracia, se burla de ella y creo que en estos hay casos fundamentales en Centroamérica y en el resto del país donde hay que expresarse en contra de quienes violan derechos humanos, que cercenan libertades. Esos son temas que se abordarán en la política exterior sin duda y sin temor. ¿Este gobierno ha sido suficientemente contundente con el tema de Nicaragua, en su opinión? Creo que no, creo que Panamá ha estado ausente de la política regional, en algunos casos sí, pero en general Panamá se ha ausentado del ámbito internacional donde podemos jugar un papel positivo regionalmente. Y en el caso de Nayib Bukele, una de las cosas que más se cuestionan durante su gobierno fue el tema de seguridad y otra vez estamos viendo un incremento notorio de la violencia en las calles, producto de la infiltración del narcotráfico en todas las estructuras partidistas y institucionales del país. ¿Qué piensa usted del método de Nayib Bukele? Yo creo que cada país tiene su propio método. A nosotros nos tocó en el momento que México lanza la guerra contra las drogas y Colombia tiene el Plan Colombia. Claro, en ambas fronteras, sin tener la capacidad institucional, moviéndose delincuencia, crimen organizado, movimientos de guerrilleros, en fin, todo lo que teníamos, se dispara, pero ¿cuál fue la respuesta? Fue una respuesta panameña. Creamos el Servicio Nacional de Frontera para atender los problemas fronterizos. Dicho sea de paso, sin el Servicio Nacional de Frontera era imposible pensar qué haríamos con la migración que está pasando hoy día por el país. Creamos el Servicio Aeronaval, creamos una ley sobre la institucionalidad del Servicio de Inteligencia, donde otras cosas prohibía la grabación ilegal o el uso de los estamentos de inteligencia para espionar a los ciudadanos comunes. Entonces creo que Panamá tiene la oportunidad de establecer, sí, con firmeza, con determinación, fortaleciendo las instituciones, con mucha inteligencia,
volver a darle tranquilidad a los panameños para que no tengan que vivir encerrados. Seguimos en el ámbito internacional y ahora hablemos de las dos grandes potencias y Panamá se encuentra y seguirá encontrándose entre ellas, Estados Unidos y China. ¿Cómo manejará usted de llegar a ser presidente esta tensión permanente y creciente que hay en estas dos potencias? Mira, nosotros demostramos desde hace mucho tiempo, fuimos los primeros que iniciamos un proceso de negociación con China. Tuvimos reuniones en Beijing, Roma, en España, y cuando estábamos a punto de abrir las relaciones con China, pues consideramos que era necesaria, se da una tregua entre China y Taiwán, lo cual se suspende y esa tregua dura más o menos hasta el 2016. O sea, que era un proceso normal, era imposible pensar unas relaciones de Panamá sin China. Creo que esto no trae ninguna incompatibilidad. O sea, si nosotros sabemos lo que representamos, dónde están nuestros intereses, no debemos ser parte de un conflicto entre China y los Estados Unidos. Tenemos nuestra propia personalidad, nuestros propios intereses y sí valdría la pena insistir en que ojalá, en que debemos lograr que China se adhiera al Tratado de Neutralidad, que hace falta que lo haga. Bueno, le agradezco muchísimo la oportunidad, expresidente Torrijos, ahora aspirante a la presidencia por el Partido Popular, de hablar de frente de todos los temas aquí en De Frente con Sabrina Bancal. Nos vemos aquí el próximo domingo.